Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este espacio de salud y Ramadán. Vamos a seguir hablando pues, con nuestro médico especialista en anestesiología y reanimación. Muy buenas, Mohamed, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Vamos a hablar en esta ocasión de lo que son los aspectos más científicos del Ramadán, ¿no? Has preparado pues en esta ocasión pues eso, ver un poco desde otra perspectiva pues este mes sagrado de Ramadán. Sí, efectivamente, ¿qué repercusión tiene el ayuno o de qué manera pueden ayunarlo algunos enfermos crónicos, ¿no? Siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud, que ya sería contradictorio porque el ayuno se busca que sea beneficioso, ¿no? Y no perjudicial. Y nada, el ayuno tiene que ser un esfuerzo de tu propia voluntad que un perjuicio para tu salud, ¿no? Es decir, no es un sacrificio de tu salud, sino es un esfuerzo, ¿no? Y por lo tanto hay que una línea ahí que no hay que rebasar para evitar problemas, ¿no? Vamos a comenzar hablando, si te parece, de la hiperglucemia, ese tipo de diabetes, cómo afecta, cómo tienen que hacer Ramadán, cómo tienen que hacer ese ayuno las personas que tienen esta enfermedad. Sí, la diabetes es quizá la enfermedad que más se ha estudiado con terapias de ayuno, ¿no? Existen muchas formas de ayuno, como ya dije en el programa anterior, el ayuno lo clasifican como un periodo corto de ayuno intermitente y la diabetes ha sido estudiada sobre todo en los últimos años que se puso de moda las terapias de ayuno, ¿no? Existen dos tipos de diabetes, ¿no? Principal, de manera muy gruesa, la insulino dependiente y la que no es insulino dependiente. La que no es insulino dependiente tiene una resistencia a la insulina, pero tienen insulina en el organismo. Pero la insulina no funciona bien en sus receptores, los órganos diana, donde la insulina va para ejercer su función, pues no funciona. Y esos son los diabéticos que se conocen como tipo 2 o no insulino dependiente. Y el insulino dependiente es el que no tiene insulina, es incapaz de producir insulina y por lo tanto hay que inyectársela. Estos pacientes suelen ser bastante más jóvenes, los insulino dependientes, y estos son los que son más difíciles de manejar y al ser más difíciles de manejar y tener carencia de la insulina, por lo tanto de mecanismo compensatorio hormonal de regulación de la glucemia, de lo que es del rango normal de la glucosa en sangre, por lo tanto el ayuno sería casi contraindicado en los insulino dependientes o prácticamente contraindicado, aunque tengo charlas a veces con algún endocrinólogo que quisieran intentarlo con algún insulino dependiente en una terapia de ayuno. Claro, yo no soy tan especialista en endocrinología y nutrición, pero lo he oído con algunos compañeros y la verdad que me llama bastante la atención, aunque en términos generales son enfermos muy complejos de manejar y por lo tanto el ayuno les podría perjudicar más que beneficiar, salvo con algún médico con control muy estricto, ¿no? En términos generales no se indica el ayuno ni se recomienda en estos pacientes insulino dependientes. Sin embargo, los no insulino dependientes se ha visto en muchos estudios y revisiones que se ven beneficiados por el ayuno. Se ven beneficiados por el ayuno porque les mejora el perfil lipídico y les mejora también el perfil glucémico. Es decir, los pacientes que tienen diabetes tipo 2 suelen tener más cantidad de grasa corporal, más tejido lipídico, suelen ser obesos y hay algunos que tienen síndrome metabólico, que tienen un diámetro de cintura bastante amplio. Durante el Ramadán se ha visto que mejora tanto el perfil lipídico, es decir, en analítica, es decir, los valores de grasas que hacen que las arterias se obstruyan, les mejora la cintura, el diámetro de la cintura pélvica y por lo tanto el peso y el índice de masa corporal. Hay que destacar también que la obesidad es un estado proinflamatorio del organismo y por lo tanto es una situación en la que se está consumiendo muchísima energía en todo momento, porque los requerimientos energéticos de un obeso
no son los mismos que de un paciente que tiene un índice de masa corporal normal. Y al estar en un estado proinflamatorio, el obeso está sometido a un estrés permanente, es decir, somete a su propio cuerpo a un estrés permanente, y eso es lo que hace que el riesgo cardiovascular aumente y pueda provocarle eventos indeseables en su salud. Al disminuir la ingesta durante el ayuno y haber explicado en el programa anterior que se consumen más grasas como fuente de energía que los hidratos de carbono, es decir, se cambian los hidratos de carbono por las grasas para la hora de obtener energía, durante el ayuno estos pacientes se ven favorecidos, muy favorecidos, porque lo que hace es tener como sustrato energético los lípidos, someten con el ayuno a un ambiente lipolítico, es decir, de consumo de grasa, de hidrólisis de triglicéridos, de ácidos grasos también, y todo eso hace que el perímetro abdominal y las grasas malas pues vayan disminuyendo en todo el organismo. Y como el tejido graso y la obesidad son responsables de la resistencia a la insulina y de haber desarrollado la diabetes tipo 2, la resistencia insulínica, pues mejoran tanto el perfil glucémico, porque al tener menos grasa hay menos resistencia a la insulina y por lo tanto mejoran las cifras de glucemia y el perfil lipídico. Pero todo ello sin hincharse una vez que uno rompe el ayuno, ¿no? Como comentábamos en el programa anterior, si cuando llega la ruptura del ayuno nos hinchamos de comer en exceso, al final beneficio cero, ¿no? Efectivamente, nosotros, el doctor José David Arias, que es el endocrinólogo y nutricionista del Hospital Comarcal de Melilla, compañero mío, él y yo, pues hace varios años introducimos en el hospital un folleto que cada año lo repartimos semanas antes del Ramadán. Este año ya lo hemos editado, está dentro de unos días estará a disposición de los pacientes diabéticos. Se reparte por todos los centros de salud, con la ayuda evidentemente con la ayuda y edición del INGESA, ¿no? Del Instituto Nuestro de Salud de Gestión Sanitaria, y gracias a José David y a mí, con el empeño que hemos tenido, hemos desarrollado una serie de recomendaciones en ese folleto, en el que indicamos las recomendaciones a la hora de romper el ayuno. Es decir, qué pacientes tienen que ayunar, es decir, establecemos una serie de recomendaciones en el folleto y sobre todo cómo hay que romper el ayuno y cuántas comidas hay que hacer de manera recomendada después de romper el ayuno, con el desayuno, que sea al anochecer. Pues sí. Existen muchos estudios científicos en cuanto al hecho del ayuno, ¿no? Y también en este mes sagrado de Ramadán, y haciendo referencia a la diabetes, ¿no? De cómo se puede llevar a cabo un buen ayuno y que no afecte de forma negativa a la salud. Sí, claro. El ayuno es una forma de educación dietética, porque el ayuno nos puede corregir vicios y apetencias sobre ciertos alimentos que nos perjudican. Hay veces que hay alimentos que a mí, por ejemplo, pues no me perjudican de momento, pero dentro de unos años puede que sí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Entonces, claro, dentro de este mes pues podría corregir esa carencia, ¿no? El ayuno nos va a servir también como educación sanitaria, y es que en la revista, en la Sociedad de Diabetología de Gran Bretaña, se publicó un estudio muy interesante en el que analizaban los pacientes musulmanes que ayunaban previa a una educación sanitaria y los que no ayunaban y los que ayunaban sin tener educación sanitaria, es decir, dos grupos de ayunantes, uno que en un cierto grado de educación sanitaria, que es lo que estamos intentando aquí en Melilla, ¿no? Con estas recomendaciones, y otro grupo que no tenían una educación sanitaria. Se analizaban durante el Ramadán y después del Ramadán ciertos parámetros de salud, como el perímetro abdominal, como
como el perfil lipídico, el perfil glucémico y sobre todo que si seguían cumpliendo la dieta. Claro. Y la verdad que los que recibieron educación sanitaria pues cumplían al año, cumplían lo aprendido hace un año durante el ayuno. Entonces queda claro que cuando muestras, enseñas y educas a la población al ser consciente del problema, pues se logra superar el problema. Pues sí, al margen de la hiperglucemia, también la hipertensión, otra enfermedad que, bueno, que para las personas que tienen esta enfermedad, el ayuno, ¿cómo tienen que hacer el ayuno? ¿Si les beneficia, no les beneficia? Claro, siempre hay que pedir consejo médico, ¿no? Es decir, el paciente que tiene una enfermedad crónica debe pedir consejo al médico, al cardiólogo o al especialista de turno o al endocrinólogo o al médico de familia, ¿no? Y, por ejemplo, si es un tipo de hipertensión al que es muy rebelde a fármacos y son pacientes que toman muchos fármacos a lo largo del día, pues durante el día no vas a tomar ningún fármaco porque romperías el ayuno. Claro. Entonces, si un paciente con hipertensión arterial resistente a fármacos, pues evidentemente el ayuno queda contraindicado porque los valores de tensión altos te pueden provocar pues desde infarto hasta ictus, es decir, y una serie de problemas de salud indeseables, ¿no? Y lo que tratamos con la hipertensión es que no se abandone, lo que tratamos en la hipertensión durante el periodo de Ramadán, en el ayuno, es que no se abandone ningún fármaco de manera brusca, Claro. sino que se pida consejo al médico, que el médico de cabecera o el médico especialista de turno, pues que si puede controlar o puede cambiar las posologías de los fármacos o adelantarla y que la tensión quede regulada durante el periodo de ayuno, pues no habría problema. Y sobre todo que el ayuno va a tener efecto a largo plazo, es decir, en pacientes que están habituados a ayunar, que existen muchas personas que ayunan todos los meses, porque estén habituados a ayunar y a ingerir y a comer bien, el grado de hipertensión arterial va disminuyendo. Es decir, si tenían un grado de hipertensión arterial moderada, pues con el hábito de ayuno y la buena alimentación, con la buena hidratación, baja de escalón a ser hipertensión arterial leve, y el que es leve pues vuelve a ser normotenso. Entonces eso cabe destacarlo porque los pacientes que pueden responder bien al ayuno tienen que ser conscientes de que la dieta es muy importante y el modo de comer influye directamente en los valores, las cifras tensionales, como la comida rica en sal, etcétera, que están contraindicadas, y en estos enfermos, pues si cumplen valores de tensiones normales y están controlados por su médico y no abandonan el fármaco que se tiene que tomar, y están con buen estado, pues podrían beneficiarse, y si hacen encima actividad física leve o moderada durante la época de ayuno, pues favorecería la oxidación de grasas, y al oxidarse las grasas pues mejoraría lo que es el perímetro abdominal y el riesgo cardiovascular. Claro, pero todo ello siempre teniendo en cuenta pues, que hay que trasladárselo al médico, a nuestro médico de cabecera, porque bueno, como comentabas, la posología, ¿no? No podemos cambiar o dejar de tomar la medicación de buenas a primeras porque sí, ¿no? Porque bueno, como vamos a ayunar, pues quitamos medicación. Eso no se puede hacer. No. De hecho, a veces generamos el efecto contrario. Si hay fármacos que tienen efecto rebote y el cuerpo, el organismo o receptores de nuestro organismo que están acostumbrados a que a determinada hora de la mañana se le... Claro, le da esa medicación, ¿no? Le da esa medicación o se inhiba la actividad. Hay fármacos que hay receptores que tienen un efecto rebote, es decir, que se pasan de un extremo donde están siendo bloqueados, por ejemplo, por poner un ejemplo, a estar con hiperactividad. Entonces pasan de tener cifras de tensiones normales o muy normales a tener cifras tensionales extremadamente graves, cifras tensionales extremadamente graves. Y eso es lo que hay que tratar de evitar.
el efecto de rebote del abandono de fármacos, de tratamiento, sin haber consultado al especialista, al médico en cuestión. Pues sí. Mohamed, continuamos viendo enfermedades que, bueno, para ver cómo afecta el ayuno y cómo podemos hacer el ayuno para mejorar un poquito, ¿no? En este caso, la arteriosclerosis y las alteraciones y todas las alteraciones cardíacas en general. Sí, la arteriosclerosis tiene que ver mucho con el perfil lipídico. La arteriosclerosis es el endurecimiento de los vasos sanguíneos y acumulación de grasa en los vasos sanguíneos. Entonces, la acumulación de grasa, ¿no? ¿Cómo se acumula la grasa? Pues tenemos varias proteínas que transportan grasa en la sangre y algunas la llevan de manera, vamos a llamarle centrípeta y centrífuga. La LDL y VLDL pues la llevan hacia la periferia, ¿no? Y el HDL pues es lo que llamamos colesterol bueno, ¿no? La actividad física pues mejora el HDL y mejora el colesterol bueno, la proteína de colesterol bueno, y disminuye lo que es el colesterol malo, ¿no? Las proteínas de la LDL y VLDL. Entonces, al ingerir menos y hacer una dieta de ayuno con la disminución de ingesta de grasas y favorecer el consumo energético, la oxidación de grasas por parte de nuestro organismo, estamos obligando a que esas grasas situadas en malos lugares, como puede ser el perímetro abdominal, donde hay grandes vasos sanguíneos, o dentro de los propios vasos sanguíneos, todo eso disminuya y se consuma, por lo tanto, baje el nivel de arteriosclerosis en estos pacientes. De hecho, en 2008, en la revista americana de cardiología, en 2008 se publicó un estudio muy interesante en el que reconoce el ayuno de algunos grupos religiosos como beneficioso para la arteriosclerosis. Y también esta misma revista publicó estudios sobre que disminuyen el área de infarto en muchos pacientes, pero es por eso, es porque disminuyen las áreas de isquemia por disminuir la obstrucción de estos vasos sanguíneos con grasas malas. Y estas grasas malas son eliminadas durante el ayuno, porque se consume, el organismo oxida más la grasa, elimina más grasas, produce más lipólisis, y si encima le añadimos una actividad física leve o moderada, siempre controlada, pues es muy saludable. Podemos decir que ayunar... No vale no hacer deporte en el año entero y en Ramadán querer bajar la arteriosclerosis en un mes. Eso te iba a comentar, ¿no? Siempre la actividad regular, lo moderado siempre es lo más. Siempre lo moderado, ¿no? Y como aquí estamos viendo pues como el ayuno durante este mes sagrado, bueno, y también practicarlo en otro tiempo concreto, pues beneficia, pero siempre pues con ese control, ¿no? Y haciendo pues esa actividad física y tampoco excediéndose una vez que se rompa el ayuno. Claro, es principal que durante el día llevemos prácticamente una actividad moderada en todos los aspectos, es decir, sin excesos de comida, sin exceso de placeres, sin exceso de aburrimiento, porque claro, estás ayunando, ¿qué hago? Pues como no puedo comer, no puedo hacer nada. Eso no es cierto. Hay mucha vida interior, entonces hay que despertar esa parte interior que nos va a ayudar a tener conciencia de muchas cosas, de nuestra vida, del mundo, y el Ramadán está para eso, para reflexionar. Pues sí. La actividad física... No solamente sobre nuestra salud, que también hay que también es importante. Claro, que el Ramadán también viene bien para los pacientes que no cumplen bien las dietas. Pero es todo, es decir, el Ramadán viene bien para todo, porque el ayuno produce una transformación interior tanto a nivel orgánico como psicológico como espiritual. Entonces, el ayuno periódico es algo que es beneficioso desde el punto de vista médico. Pues sí. En cuanto a la actividad física durante el mes sagrado de Ramadán, ¿cuál es un poco tu recomendación? A ver, la actividad física está claro que durante la actividad física, durante un periodo de ayuno, pues el rendimiento va a disminuir. Yo recuerdo cuando era estudiante que me encontré yo estudié en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, y me encontraba en la mezquita con Frédéric Canutet, que era el delantero del Sevilla, y recuerdo yo que sus mejores números los hacía
en Ramadán, me acuerdo yo, y yo me emocionaba mucho, ¿no? Y se lo decía a la gente, que mira que en Ramadán, ¿qué tal? Claro, al estar en la mezquita, pues yo me acerqué y le pregunté, porque yo alucinaba con él, y creo que también Aruna Konei, Seydou Keita, que después fue jugador del Barcelona, etcétera, ¿no? Y les pregunté que si, como era Ramadán, si ayunaban el día del partido. Y ellos me dijeron que ayunaban durante toda la semana, pero el día del partido no. Claro. Entonces tenían un pedazo de profesional que se llamaba, no sé si sigue en el Sevilla, Antonio Escribano, que era profesor de endocrinología y nutrición. Yo lo conozco porque fue profesor mío y desarrolló lo que es la papilla del Sevilla, que en realidad él no quiso crear una papilla, sino un batido, donde era una pócima de mucho, una papilla de mucho alimento, un batido de mucho alimento, con la pócima secreta que solamente la sabe él, y si el Sevilla pues se la tomaba en el segundo tiempo, en el descanso, antes de salir en el segundo tiempo, y parecía que no estaban cansados, que no estaban cansados. Y eso es porque, como dice Antonio Escribano, en personas que ayunan, pero sabiendo sus cualidades y haciendo una buena conjunción de alimentos, pues puede sacarle cierto grado de rendimiento, ¿no? Pero hay que destacar esto que he dicho de que estos futbolistas no ayunaban el día del partido. También hay que ver el deporte, qué tipo de deporte, si un deporte muy explosivo, ahora que están de moda los deportes de contacto, pues todo eso habría que valorarlo. Habría que valorarlo tanto como el tipo de deporte como el tipo de deportista, como el tipo de paciente, ¿no?, que tengamos. Y sin embargo había jugadores de fútbol, recuerdo yo, que declararon que ellos no iban a ayunar ni el día del partido ni el resto de la semana. Y se les permitía y tal. Bueno, y yo no lo he visto que hayan tenido problemas de salud, pero claro, cada uno es libre y manda sobre su salud, ¿no? Y también el consejo médico que le haya dado a esos deportistas, pues el propio médico del club. Hay que destacar que como al no ingerir el músculo, pues consume menos glucosa, se da cuenta que no tiene tanta glucosa porque ingerimos menos. Entonces coge antes los lípidos y lo establece como una fuente de energía primaria. Se produce el anticipo del consumo energético de lípidos en las células musculares. Y hay un cambio ahí de sustrato energético, lo que hace que sea fehaciente, que estás dejando una fuente primaria por una fuente de reserva. Hay estudios en los que se comparan donde está claro que disminuye el rendimiento, por lo tanto, la actividad física durante el ayuno, no llevada al extremo, es saludable porque nos va a ayudar a eliminar las grasas acumuladas, nos va a ayudar a consumir o a tener como fuente de energía primaria los lípidos, y vamos a eliminar más grasas y por lo tanto la grasa acumulada durante un año entero o durante un tiempo determinado, si estamos ayunando y encima hacemos deporte, favorecemos su eliminación, su oxidación, y eso nos va a mejorar nuestro perfil lipídico, que ya lo he dicho ya muchas veces, y al mejorar nuestro perfil lipídico vamos a tener mejores resultados en cuanto a los valores analíticos, etcétera, ¿no? Entonces, la actividad física, siempre que sea leve o moderada, siempre es buena, no supone riesgo. La cuestión es que nos creamos que estando en ayuno podemos tener la misma actividad física con la misma intensidad que cuando no ayunamos. Ese es el problema. Pues sí. Hay gente que tendrá más reserva energética. Sí, pero otros que no otros puedan. Que no. Entonces sería individualizar tanto por parte del paciente como el deporte, pero en términos generales no puedes someterte a la misma intensidad de actividad física si no has ingerido. Mohamed, volviendo a las enfermedades como tal, ¿no?, y durante este periodo de Ramadán, el ayuno y el cáncer, ¿cómo podemos compaginar tanto esta enfermedad con el ayuno? Pues el ayuno, mire, voy a coger el papel un segundillo. Sí, cógelo sin problema, porque además existen muchos estudios también al respecto, ¿no?, como de realmente
cómo se puede llevar a cabo pues ese ayuno y si beneficia, no beneficia y cómo se puede. Ahí, de hecho, aquí aparece una noticia que acabo de ver ahora mismo que decía matar al cáncer pasando hambre y sin que muera en el intento, ¿no? De hecho, en esa noticia también aparece el premio Nobel del año, no recuerdo qué año, que le dan el premio Nobel por la autofagia, por describir lo que es la autofagia. Y la autofagia es un mecanismo en el cual el organismo desecha o se come los propios elementos dentro de la célula que no sirven o que están estancados allí. Claro. Entonces, el ayuno, ¿qué es lo que hace, qué es lo que induce primero? A eliminar ese acúmulo que sobra. Y eso es lo que llamamos autofagia. Entonces, las células cancerígenas, por así decirlo, es una célula que tiene un alto requerimiento metabólico. Al someterlas en ayuno, a ayuna, muere antes que una célula normal, porque al trabajar a un nivel muy alto de requerimiento de glucosa, ¿sabes?, se queda antes sin glucosa. Entonces, a partir de ahí se han iniciado numerosos estudios, que lo sabremos dentro de unos años, sobre el ayuno y su efecto en el cáncer, aunque parece ser que en algunos cánceres hay indicios de que es bueno. Pero claro, estos son indicios. Hay que hacer caso de lo que nos diga el médico. Estos son estudios que nos están orientando a la ciencia, a ver un poco a la dirección, eso, sí. están orientando a la dirección por dónde pueden ir los estudios más sólidos y relacionar qué receptores, qué mecanismos hay detrás de esta autofagia. Continuando ya casi para terminar, porque ya el tiempo se nos pasa, las personas mayores, los ancianos y el ayuno, muy importante, porque bueno, hay quien lleva ayunando toda su vida y quiere seguir haciéndolo a pesar de la edad. ¿Qué se les recomienda? Son los más difíciles. ¿Verdad? Los ancianos son los más difíciles. Yo lo veo, son los más difíciles, la verdad. Bueno, pues habrá de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que me hace mucha gracia porque, claro, después de toda la vida ayunando, pues es difícil, ¿no? Es difícil a algunos pacientes decirle que mira, que ya no puede ayunar, que te debilita. Pues se trata de eso, de que si es un paciente anciano con muchísima patología, comorbilidad, que le llamamos, o enfermedades crónicas, pues si el ayuno le desajusta, le disregula todo este tipo de enfermedades crónicas o incluso su metabolismo basal como paciente anciano, pues no debería de ayunar. Tengan en cuenta que la hipotensión, los mecanismos del sistema nervioso autonómico, simpático, parasimpático, están más disregulados en los pacientes ancianos. Entonces tienen menos capacidad de compensación que los pacientes que están en la franja de edad de la juventud o mediana edad, ¿no? Y a partir de la tercera edad, pues hay que tener más cuidados con esos pacientes. Si se sienten débiles, que les impide tener una seguridad diariamente, para moverse diariamente, para tener una vida que diariamente para desenvolverse de manera independiente, pues evidentemente no hay que someterse a sacrificio, ¿no? Y sobre todo que si se descompensa cualquier enfermedad de la que padezcan, incluso si no padecen ninguna, si ellos mismos se descompensan, no tienen miedo a padecer enfermedades o accidentes de salud graves, pues no deberían de ayunar. Pues sí. Pues Mohamed, se nos acaba el tiempo. Yo no sé si tienes algo más que añadir a lo que hemos hablado hasta ahora, pero bueno, esas recomendaciones, ¿no? Que siempre tengamos en cuenta el criterio médico, que no hagamos, que si nos encontramos bien, si estamos bien, que ayunemos, pero que haciéndole caso a los médicos, que para eso estáis, la verdad. Sí, eso es el consejo médico y las recomendaciones, que son fundamentales para tener un equilibrio. Yo creo que la palabra más importante después de moderación es equilibrio. Es decir, ni exceso de ayuno, ni tampoco exceso de gula, simplemente buscar el equilibrio de cada uno, que el equilibrio es personal, es individual, y qué mejor
que alcanzar equilibrio de salud individual con el médico que te conoce, ¿no? El médico, el especialista de turno o el médico de familia. Pues sí, pues muchísimas gracias por todos estos consejos y que tengamos un feliz mes de sagrado de Ramadán. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un placer. Y muchas gracias a la Comisión Islámica también por colaborar con nosotros en este espacio y a ustedes por seguirnos. Gracias.